Hola, me llamo Saray y en el vídeo de hoy os voy a contar mi viaje a Asturias con mi familia y esta es la razón por la que no he subido vídeo en casi un mes. Aquí os explico qué lugares visité por si estáis pensando ir de viaje a Asturias, que está situado en el norte de España. Para la gente que me ve desde fuera de España, mis amigos rusos, la gente de Chile, Argentina. Los lugares que he visitado son Cangas de Onís, Llanes, Ribadesella, Covadonga y sus lagos, la ruta del Cares desde Caín a Poncebos, que incluye los picos de Europa. Esta es la casa rural donde nos hospedamos en Cangas de Onís y la verdad es que estuvimos disfrutando de mucha tranquilidad, sin coches y contaminación. Estas son las vistas que teníamos, pues el fantástico paisaje asturiano verde con las vacas, los burros y los gallos que nos despertaban. Pitas, pitas. Esto es el orvallo en lengua asturiana o orvallo en español, que es la lluvia que parece que no moja pero te calas. Y esto es un hórreo, que sirve para almacenar la cosecha y secar el maíz. Por eso la construcción sobre pilares, para aislar los alimentos del suelo, la humedad y los animales. Este es el mercado de Cangas de Onís los domingos. En Asturias es muy típica la fabada, los quesos, la conserva y las quesadas. Aquí podemos ver la iglesia de Santa María con un vistoso campanario de 3 pisos escalonado que decrece en anchura, rematado por un frontón triangular, conocida también como la iglesia de arriba. Y también podemos ver a Don Pelayo, que inició la Reconquista y es considerado el primer rey de España. Aunque es conocido como el Puente Romano, su construcción fue durante el reinado de Alfonso XI. Tiene un famoso arco peraltado y otros 2 arcos menores que son desiguales. Este puente puede ser una reconstrucción de otro anterior, ya que esta zona sufrió una gran romanización. Conocido como el Puentón, es un monumento histórico artístico y de él cuelga la famosa Cruz de Pelayo, principal símbolo del Principado de Asturias. Esta es una reproducción y la original está en la Catedral de Oviedo. Esta cruz figura tanto en la bandera como en el escudo de Asturias. Y en cuanto a gastronomía, de primero tenemos la famosa fabada asturiana, que está hecha de las fabas o habas, chorizo, morcilla y panceta. Y de segundo tenemos el típico cachopo, que consiste en 2 filetes de ternera rebozados y entre ellos jamón y queso. Y de postre, como no, tenemos quesada pasiega. Y también en la foto podemos ver a la izquierda la casa Diella y Carballones. Y como no, es típica la sidra asturiana escanciada, que yo no lo sabía, pero te tienes que beber el trago de sidra que te sirven en el momento. Si la dejas reposar ya no sirve para nada, pierde la fuerza. Después visitamos Llanes. Aquí vemos unas fotos de las calles del pueblo y después del paseo de San Pedro, que también está en Llanes, está considerado un paseo antiestrés. Bordea los acantilados y es como un manto verde. Después llegamos a la playa de Cuevas del Mar, también en Llanes, y siempre lloviendo, como podéis ver. Fuimos a los bufones de Pría, en Llames de Pría. Es la agrupación de bufones más occidental de la costa asturiana y es impresionante. Aquí podemos ver la playa de Guadamía. Ya de paso os enseño el animal de compañía que teníamos en nuestra casa, que era muy simpático. Mira, 3 burros juntos. 2 burros y una burra. Toca el hocico. Que no te hace nada, te chupa. Te coge con los labios.
Que te come la mano. Ahora sí, pasamos a la Cuevona de Cuevas en Ribadesella. Es una gruta natural de más de 300 metros. Y esto es la Ruta del Cares, una de las sendas más conocidas de los picos de Europa, situada entre la provincia de León y el Principado de Asturias. Discurre por la garganta del río Cares, entre los pueblos de Caín, que está en León, y Poncebos, Asturias. La ruta total son 12 kilómetros y normalmente se tarda 3 horas. A mí personalmente me pareció demasiado cansada. Creo que con la mitad de la ruta era suficiente para disfrutar del paisaje, y es que después de 6 kilómetros andando ya solo pensaba llegar al final. Cuidado con no resbalar porque no hay ninguna sujeción, ni vallas, ni nada. Y además, a mí me daba vértigo. Mirad que en las fotos nunca miro para abajo. Me pareció un poco peligrosa, pero dicen que todo el mundo la hace sin problemas. Además me quemé del sol mucho, así que cuidadín. Aquí podemos ver los lagos de Covadonga. Tenemos los lagos Enol y Ercina. Son de origen glacial, situados en los picos de Europa. En los vídeos no dice nada, pero la verdad es que el paisaje era espectacular. Y después, llegando a Covadonga, tenemos la Santa Cueva de Covadonga, un santuario católico. Se trata de una gruta en las estribaciones del monte Euseba que da nombre a la parroquia de Covadonga. Y aquí vemos algunas fotos tomadas desde dentro de la cueva y la basílica. Y por último vemos la Basílica de Santa María la Real de Covadonga. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que disfruté muchísimo del viaje con mi familia. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.